Hola, buenos días chicos y chicas de segundo medio, espero se encuentren todos muy bien en casa junto a la familia. Yo acá viendo la continuación del plan remoto, ¿cierto? Para lo cual la clase de hoy está centrada en el movimiento rectilíneo uniforme y específicamente en el objetivo de aprendizaje que es aplicar y analizar gráficas del movimiento rectilíneo uniforme. Por lo tanto, ahora los invito a revisar los contenidos. Bien, para comenzar vamos a ver las características del movimiento rectilíneo uniforme. Ya recordar que se realiza sobre una línea recta, presenta una velocidad constante tanto en la magnitud como en la dirección. La magnitud de velocidad recibe el nombre de rapidez, la aceleración es nula, es decir, a es igual a 0, y sus ecuaciones son la posición en función del tiempo va a ser igual a en la posición inicial, ¿cierto? X sub 0 más la velocidad por el tiempo, ¿ya? En el caso de la rapidez, podemos calcular por la posición y el tiempo. Y la posición, ¿cierto? La velocidad por tiempo, ¿ya? Aquí hay un recuadro donde dice que el movimiento rectilíneo uniforme cambia su posición al variar el tiempo, su trayectoria es una línea recta y su velocidad es uniforme o es constante. Bien, ahora vamos a hacer análisis de gráficos del movimiento rectilíneo uniforme. Primero vamos a ver esta situación donde este móvil, ¿cierto?, que está en un punto de inicio igual a 0, y vamos a ver cuándo la velocidad es positiva y cuándo es negativa. Los datos que nos dan dice que la posición es, digamos, parte de una posición inicial igual a 0 y recorre una distancia de 10 metros en un tiempo de 5 segundos. Por lo tanto, si calculamos la rapidez, ¿cierto?, nos va a quedar la distancia, que es 10 metros, partido por el tiempo, que es 5 segundos. Por lo tanto, su velocidad va a ser de 2 metros partido por segundo. Ahora, ¿cómo saber si esa velocidad es positiva o negativa? Revisemos este gráfico. Aquí, digamos, el móvil se parte del punto 0, ¿cierto?, y se desplaza hacia la derecha con una velocidad que ya la habíamos calculado, que era de 2 metros por segundo, pero parte de 0 hacia la derecha. Por lo tanto, aquí su velocidad es positiva. En este caso, cuando el móvil parte del punto 0, pero se desplaza hacia la izquierda, ¿cierto?, con la misma velocidad de 2 metros partido por segundo, en este caso va a ser negativa, ¿ya? Ahora, esto lo podemos, si la velocidad es positiva o negativa, la podemos observar, digamos, desde el mismo desplazamiento del móvil en una gráfica, ¿ya? El signo solo nos va a indicar en qué sentido se produce el desplazamiento. Si es positivo va hacia la derecha, si es negativo va hacia la izquierda. Recuerden que se está desplazando en línea recta, ¿ya? Bien, ahora vamos a hacer un ejemplo donde dice que un auto que parte del punto 0 a una velocidad constante de 2 metros por segundo hacia la derecha, me piden calcular la posición que presenta el auto a los 5, a los 10 y a los 15 segundos. Los datos que obtenemos son que la posición inicial es de 0 metros y la velocidad es de 2 metros por segundo. Aquí vamos a ver esta tabla donde vamos a ir registrando los datos, ¿cierto?, que vamos a ir calculando. En ella tenemos que la posición la vamos a medir en metros, el tiempo en segundos, ¿cierto?, y nos piden en el tiempo 0, 5, 10 y 15 segundos, y la velocidad en metros por segundo, ¿ya? Para ello vamos a utilizar la fórmula del movimiento rectilíneo uniforme, donde dice que la posición en un tiempo determinado es igual a la posición inicial más la velocidad por el tiempo, ¿ya? Si hacemos los cálculos y reemplazamos, la posición inicial es 0 y la velocidad es 2 metros por segundo. Por lo tanto, vamos a obtener esta ecuación, ¿cierto?, que nos va a determinar que para sacar la posición en un tiempo determinado va a ser igual a 2 por t. Entonces ahora lo que vamos a hacer es ir reemplazando el valor de t. En el primer caso, cuando nos piden, lo vamos a ver a los 0 segundos, ¿cierto?
reemplazamos en t los 0 y nos queda 2 por 0, 0, por lo tanto los metros, ¿cierto?, son 0. Aquí se nos van los segundos con los segundos y nos queda igual a 0 metros. El tiempo a los 5 segundos reemplazamos en t los 5 y nos queda 5 por 2, 10 metros. En el caso de los 10 segundos reemplazamos en el tiempo 10, 2 por 10 son 20, por lo tanto me quedan 20 metros. Y finalmente en los 15 segundos reemplazamos en t y nos queda 2 por 15 son 30 metros, por lo tanto ya obtenemos la posición en el tiempo 0, que era 0, a los 5 segundos, que era de 10, a los 10 de 20 metros y a los 15 de 30 metros. Ahora, si volvemos al problema, dice que la velocidad es constante, por lo tanto en el tiempo 0 va a ser 2, a los 5 segundos 2, a los 10 2 y a los 15 2. Y aquí completamos nuestra tabla con la posición, el tiempo y la velocidad. Una vez que tenemos estos datos, vamos a graficar la posición en función del tiempo en el movimiento rectilíneo uniforme. ¿Ya? Para ello vamos a utilizar el sistema de coordenadas y donde vamos a graficar las dos variables que intervienen. Una que es la variable independiente que corresponde al tiempo, que va a ir en el eje horizontal, y la otra es la variable dependiente que corresponde, ¿cierto?, a la posición, se mide en metros y va a ir en el eje vertical. Entonces aquí tenemos los valores que sacamos: 5 para el tiempo, 10, 15 y 20, y para la posición 0, 10, 20 y 30. Ahora, si nosotros comenzamos a graficar los puntos, ¿cierto?, digamos en el eje, digamos el primer punto va a ser el 0,0, ¿ya? Cuando esté en 0 segundos va a tener 0 metros, cuando esté en 5 va a tener 10, cuando esté en 10 va a tener 20, cuando esté en 15 va a tener 30, ¿ya? Entonces, si nosotros unimos los puntos, vamos a tener esta gráfica de una línea recta, ¿cierto? Porque la velocidad es positiva, ¿cierto? Y es una línea recta ascendente. Si fuera negativa sería descendente. Por lo tanto, podemos calcular, o sea, podemos determinar que la gráfica es una recta ascendente porque es una ecuación de primer grado también y porque la velocidad es positiva, ¿ya? De aquí también, de esta misma gráfica, podemos hacer el análisis del tiempo y de la posición. En el caso del análisis del tiempo, vamos a tomar dos puntos. Podemos tomar A, B, B, C, C, D. Aquí yo voy a tomar BC, ¿ya? Entonces, cuando yo tomo BC, el análisis del tiempo dice que el punto C, que está aquí, ¿cierto?, representa la posición del objeto cuando han transcurrido 10 segundos. Y el punto B va a representar la posición cuando ha transcurrido 5 segundos, ¿ya? Por lo tanto, si nosotros sacamos el tiempo que demoró entre ir de B a C, sería el tiempo final, que son 10, menos el tiempo inicial, que son 5. Por lo tanto, vamos a obtener que el análisis del tiempo en relación a BC es de 5 segundos. Es el tiempo que demoró en ir de B a C. Si lo vemos en la posición y tomamos también el punto BC, vamos a decir que el punto C es cuando está ubicado a los 20 metros. Y el punto B es cuando se encuentra a los 10 metros. Por lo tanto, si queremos sacar la relación de la posición BC, va a ser la posición final, que es 20 metros, y menos la posición inicial, que era 10 metros. Por lo tanto, en este caso, en relación a la posición, ¿cierto?, vamos a tener que es de 10 metros. Como el móvil, ¿cierto?, tiene una velocidad constante, podemos decir que el tiempo que demora en desplazarse de B a C es de 5 segundos y que la distancia que recorre en ese tiempo es de 10 metros. Si se hace el mismo análisis
entre A y B, entre C y D, ¿cierto? Se va a obtener lo mismo. Por lo tanto, se puede afirmar que el móvil se mueve con una rapidez o que es constante o es uniforme, ¿ya? Ahora, también de esta gráfica podemos calcular la velocidad del móvil, ¿ya? Entonces, si nosotros ya tenemos los datos y podemos ver que lo tomamos nuevamente entre el punto B y C, para seguir con el mismo que habíamos tomado inicialmente, vamos a tener que el punto B tiene coordenadas X, 1 y 1, y eso corresponde a 5 segundos y a 10 metros. En el caso del punto C, tiene X2 y 2, por lo tanto va a corresponder a 10 segundos, 20 metros. ¿Ya? Si nosotros calculamos la velocidad, lo podemos hacer calculando la pendiente. Por lo tanto, que es lo mismo que es la variación del tiempo, perdón, la variación de la posición en un determinado tiempo. Entonces vamos a reemplazar. La posición final era de 20 metros, la inicial era de 10 metros, el tiempo final era de 10 segundos y inicial de 5, por lo tanto me va a quedar 20 menos 10 me da 10, 10 menos 5 me da 5 y la velocidad final es de 2 metros por segundo, que es lo que nosotros habíamos, ¿cierto?, revisado antes y que venía dado en el problema. Aquí vamos a hacer el análisis de la gráfica de velocidad, pero en función del tiempo. Si lo vemos acá, ¿cierto?, la gráfica, vamos a ver que la velocidad está en el eje vertical, ¿cierto?, y el tiempo en el eje horizontal. ¿Ya? Por lo tanto, al graficar la velocidad nos vamos a dar cuenta, ¿cierto?, que esto es una línea recta en forma horizontal, porque la velocidad se mantiene constante, en este caso de 2 metros por segundo. ¿Ya? A partir de esta gráfica también podemos calcular el desplazamiento realizado y se puede calcular como el área bajo la línea recta, donde el desplazamiento va a ser igual a la velocidad por el tiempo. ¿Ya? Por ejemplo, si se desea saber el desplazamiento de un móvil a los 10 segundos, es decir, en esta posición, ¿ya?, significa que yo voy a calcular esta área bajo la línea recta y nos va a quedar que la velocidad era de 2 metros y el tiempo de 10 segundos. Por lo tanto, aquí se nos van a ir los segundos y nos va a quedar 10 metros. Entonces, de esa forma yo puedo calcular el desplazamiento viendo el área bajo la línea recta. La gráfica de la aceleración en función del tiempo de un movimiento rectilíneo uniforme no existe, porque la aceleración es nula, por lo tanto A es igual a 0, entonces no podemos graficar. Gráficas de Moore, acá hay otro análisis de otras gráficas, por ejemplo, en este caso cuando digamos, la recta es ascendente, significa, ¿cierto?, que el móvil parte desde la posición inicial, que es 0, en sentido hacia la derecha, por lo tanto la curva es ascendente. La velocidad en este caso vendría siendo positiva. Y la graficamos acá, ¿cierto?, con la línea horizontal en relación a al eje horizontal que es del tiempo. Si la recta es descendente, significa, ¿cierto?, que el móvil partió de un punto inicial 0, pero se está desplazando hacia la izquierda. Eso significa que la velocidad es negativa y va a ser la misma recta, ¿cierto?, pero bajo el eje horizontal, es decir, en la parte negativa. Es decir, aquí es menos 2. ¿Ya? Bueno, ahora vienen las actividades que están planteadas para esta semana. Y es un ejercicio para aplicar todo lo que hemos revisado. Dice, un ciclista parte de una posición 0 a velocidad constante de 4 metros partido por segundo, alejándose del punto de partida hacia la derecha. Al decirme hacia la derecha ya me está indicando que esta velocidad, que es constante, es positiva. ¿Ya? A partir de estos datos indica A,
¿Qué posición presenta el ciclista en cada uno de los siguientes tiempos? A los 5, a los 10, a los 15, a los 20, a los 25 y a los 30 segundos. B. Grafica estos datos obtenidos en relación a la posición en función del tiempo, ¿ya? Utilizando la tablita, ¿cierto?, para ordenar los datos para después graficarlos. C. Calcula y analiza el tiempo y la posición del ciclista en los tramos entre 5 y 10 y entre 20 y 30. Y aquí, ¿cierto?, para que vean la relación con la velocidad. D. Calcula la velocidad del ciclista entre los 15 y los 20 segundos. Y E. Calcula el desplazamiento que tenía el ciclista a los 20 segundos. ¿Ya? Es hacer el mismo procedimiento que revisamos acá durante la clase, pero esta vez con un ejercicio distinto. Ordenen los datos, calculen y grafiquen y saquen las conclusiones. Esas son las actividades que tienen que enviarme. Espero que no tengan ninguna dificultad para hacerla. En todo caso, si hay algún problema, tienen mi correo para enviarme las dudas y yo poderlos orientar. Bien, chicos, ya aquí terminamos. Ahora los invito a resolver la guía. Cualquier dificultad, ya saben, enviarlo al correo. Espero que se cuiden mucho. Nos vemos la próxima clase.